¿Qué tan rica sería México si el petróleo que tiene debajo de sus pies hubiera sido administrado diferente? No es una pregunta de fantasía. Es una pregunta con números reales, con comparaciones reales, con países reales que tomaron el mismo recurso y lo convirtieron en algo completamente distinto. Noruega tiene petróleo. Construyó con él el fondo soberano más grande del mundo. Más de $1 billón ahorrados para las generaciones que vendrán cuando el petróleo se acabe. Cada ciudadano noruego tiene, en ese fondo, el equivalente a más de $200,000 acumulados en su nombre. México tiene petróleo. Tiene más petróleo que Noruega en términos históricos de producción, y tiene una empresa estatal que durante décadas fue la más grande de América Latina, que llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, que financió en algunos años hasta el 40% del presupuesto federal mexicano, y que hoy está endeudada por más de $180,000 millones, que produce menos de la mitad de lo que producía en su mejor momento, que ha perdido dinero durante años consecutivos, que necesita transferencias del gobierno federal para no colapsar, que es, en muchos análisis económicos serios, el pasivo más grande y más peligroso del Estado mexicano. La diferencia entre Noruega y México no está en el petróleo. El petróleo es el mismo. La diferencia está en las decisiones, en quién las tomó, en por qué las tomó, y en quién pagó las consecuencias. Esta es la historia de Pemex. De lo que pudo ser, de lo que fue, y del costo que millones de mexicanos han pagado y siguen pagando por la distancia entre esas dos cosas. 18 de marzo de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas del Río sale al aire en la Radio Nacional a las 10 de la noche. Su voz es seria. Sus palabras son directas. Y lo que anuncia en ese momento cambia la historia de México de una forma que todavía no termina de procesarse completamente. El gobierno mexicano está expropiando los bienes de 17 empresas petroleras extranjeras que operan en territorio nacional. La decisión no llegó de la nada. Las empresas petroleras, la mayoría de ellas de capital estadounidense y británico, llevaban décadas extrayendo petróleo mexicano con condiciones que favorecían abrumadoramente al capital extranjero. Los trabajadores mexicanos ganaban menos que sus contrapartes extranjeras haciendo el mismo trabajo. Las ganancias salían del país. Las decisiones de inversión se tomaban en Nueva York y Londres, no en Ciudad de México. El sindicato de trabajadores petroleros había llegado a un conflicto laboral con las empresas que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia. La Corte falló a favor de los trabajadores. Las empresas se negaron a cumplir. Cárdenas leyó ese desafío como lo que era: una declaración de que el capital extranjero no reconocía la soberanía mexicana sobre sus propios recursos. Y respondió con la expropiación. La reacción popular fue extraordinaria. Mexicanos de todas las clases sociales donaron joyas, ahorros, animales de granja para ayudar a pagar la indemnización que el gobierno tendría que cubrir a las empresas expropiadas. La imagen de mujeres haciendo fila para donar sus aretes de oro es una de las más citadas de la historia moderna de México. Porque la expropiación no era solo una decisión económica, era un acto de afirmación nacional. La declaración de que México era dueño de su subsuelo y lo administraría en beneficio de sus ciudadanos. Petróleos Mexicanos, Pemex, nació de esa declaración, con la misión más grande y más cargada de simbolismo que se le puede dar a una empresa estatal. No solo producir petróleo, representar la soberanía de una nación sobre sus propios recursos. Encarnar la promesa de que la riqueza del subsuelo mexicano beneficiaría a los mexicanos. Esa carga simbólica, tan poderosa en 1938, se convirtió con el tiempo en parte del problema. Porque cuando una empresa es al mismo tiempo un instrumento económico y un símbolo nacional, las decisiones sobre ella nunca son solo económicas, son siempre también políticas. Y las decisiones políticas tienen lógicas que con frecuencia contradicen las lógicas económicas. Esa contradicción es el corazón de todo lo que vino después. Los primeros años de Pemex fueron de aprendizaje forzado y de construcción desde cero. Las empresas expropiadas se habían llevado consigo a sus ingenieros, a sus técnicos, a sus administradores.
habían boicoteado a México, negándose a venderle refacciones, equipos y tecnología. Los mercados internacionales de petróleo habían cerrado sus puertas al crudo mexicano como señal de solidaridad con las empresas afectadas. México tuvo que aprender a operar una industria petrolera compleja, prácticamente sin ayuda externa, con ingenieros jóvenes que aprendían haciendo, con improvisación y con un orgullo nacional que suplía parcialmente lo que faltaba en experiencia técnica. Funcionó. No perfectamente, pero funcionó. Durante los años 40 y 50, Pemex creó los cimientos de una industria petrolera nacional. Formó ingenieros, construyó infraestructura, estableció las rutas y los mercados, y financió, con sus ingresos, una parte significativa del proyecto de industrialización que el gobierno mexicano estaba ejecutando en esos años. Pero el momento que transformó todo llegó en los años 70. En 1972, exploradores de Pemex descubrieron lo que resultó ser uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo en las aguas del Golfo de México. El complejo de yacimientos que se llamó Cantarell, por el nombre del pescador que había reportado manchas de petróleo en la superficie del agua en esa zona décadas antes. Cantarell no era un yacimiento grande, era un yacimiento extraordinario, con reservas que en el punto más alto de su evaluación se estimaban en decenas de miles de millones de barriles, uno de los 5 yacimientos más productivos en la historia de la industria petrolera mundial, y llegó en el momento más conveniente posible. En 1973, la crisis del petróleo cuadruplicó el precio del crudo en los mercados internacionales. El embargo de la OPEP a los países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur creó una escasez artificial que disparó los precios a niveles que nadie había anticipado. México no era miembro de la OPEP. Podía vender su petróleo libremente. Y con Cantarell en producción y los precios en máximos históricos, los ingresos que llegaban a Pemex y al gobierno federal eran de una magnitud que transformó la percepción de lo que México podía ser. El presidente José López Portillo, que gobernó de 1976 a 1982, construyó su proyecto de país sobre la certeza del petróleo. México iba a ser una potencia. El petróleo era la palanca. Solo había que administrarlo correctamente. Su frase más citada de ese periodo resume la visión y el peligro simultáneamente. México tiene que aprender a administrar la abundancia. El problema era que la abundancia no se administró. Se gastó. Los ingresos petroleros financiaron un gasto público expansivo que no tenía como contraparte el desarrollo de otras fuentes de ingreso. El gobierno pedía prestado contra las reservas futuras de petróleo, porque el precio del crudo siempre iba a subir. Los proyectos de inversión pública se multiplicaron. El peso se sobrevaluó artificialmente porque los dólares petroleros lo sostenían, y Pemex, en medio de todo eso, se convirtió en algo que no debería haber sido. En la caja chica del gobierno federal. Los años de Cantarell fueron los años en que se estableció el patrón que definiría a Pemex durante décadas. La empresa generaba ingresos enormes, y el gobierno federal los necesitaba, no solo para el presupuesto normal, para todo, para cubrir déficits, para financiar programas sociales, para pagar la deuda, para mantener subsidios a la gasolina que se convirtieron en un derecho político que nadie se atrevía a tocar. La tasa fiscal efectiva que Pemex pagaba al gobierno en sus mejores años superaba el 100% de sus utilidades operativas. No era un error de cálculo, era el diseño. Pemex generaba más y pagaba más de lo que generaba, utilizando deuda para cubrir la diferencia. Una empresa que paga más de lo que gana no puede invertir en su propio futuro. No puede explorar nuevos yacimientos. No puede modernizar su infraestructura. No puede contratar y retener a los mejores ingenieros del mundo, porque no puede competir con los salarios que las empresas privadas internacionales ofrecen. No puede hacer nada a largo plazo, porque el largo plazo le ha sido hipotecado al presente, y el presente, en el caso del gobierno mexicano, siempre necesitaba más. La relación entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
añadía otra capa de complejidad que tenía su propio peso histórico y sus propias consecuencias prácticas. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM, era uno de los sindicatos más poderosos de México, con razones históricas comprensibles. Los trabajadores petroleros habían sido protagonistas de la expropiación. Su lucha había precipitado el momento que se convirtió en símbolo nacional. Tenían un lugar especial en la narrativa oficial del país. Ese lugar especial se tradujo con el tiempo en condiciones contractuales que eran extraordinarias, incluso para los estándares de los países con sindicatos más fuertes. Prestaciones que se acumulaban generación tras generación. Cláusulas que limitaban la capacidad de la empresa de contratar externamente para ciertos tipos de trabajo. Estructuras que creaban bolsas de empleo que respondían a lógicas políticas antes que a necesidades técnicas. Y en algunos periodos, liderazgos sindicales que convirtieron su posición en fuente de enriquecimiento personal a escalas que eran abiertamente corruptas. La figura de Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, que lideró el sindicato durante décadas hasta su arresto en 1989, ordenado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, encarnó esa dimensión de la historia de Pemex. Un líder sindical con poder suficiente para influir en elecciones, para negociar directamente con presidentes, para construir un feudo personal dentro de una empresa del Estado que supuestamente servía al interés público. El arresto de La Quina fue dramático, espectacular en términos mediáticos, y también fue, en el contexto de la política mexicana de la época, una operación que respondía tanto a lógicas de poder político como a motivaciones de combate a la corrupción. La complejidad de Pemex siempre ha tenido esa textura, donde cada problema tiene capas que responden a lógicas diferentes y que no pueden resolverse con una sola intervención. El quiebre de Pemex tiene una fecha que puede identificarse con precisión. El año 2004. Ese año, la producción de Cantarell alcanzó su punto máximo. 2.100.000 barriles diarios producidos solo de ese yacimiento. El sistema total de producción de Pemex llegó ese año a 3.400.000 barriles diarios. El nivel más alto en la historia de la empresa, y desde ahí, la curva solo fue hacia abajo. El declive de Cantarell no era inesperado para los geólogos e ingenieros que conocían el yacimiento. Los grandes yacimientos maduros siguen una curva de producción que primero sube y luego declina. La pregunta no es si el declive llega, es cuándo y qué tan rápido, y la respuesta depende en parte de las decisiones que se toman mientras la producción todavía es alta. De cuánto se invierte en mantener la presión del yacimiento. De cuánto se explora para encontrar yacimientos nuevos que reemplazarán al que declina. De cuánta tecnología se aplica para extraer el máximo posible antes de que la presión caiga irrecuperablemente. Pemex no había hecho esas inversiones en la escala necesaria. No porque sus ingenieros no supieran que eran necesarias, sino porque el dinero que debería haber ido a esas inversiones había ido al presupuesto federal, año tras año, durante décadas. La factura llegó con intereses. Entre 2004 y 2014, la producción de Pemex cayó de 3.400.000 barriles diarios a 2.200.000, una caída del 35% en una década. En términos de ingresos, de capacidad fiscal del gobierno, de posición de México en los mercados energéticos internacionales, esa caída fue devastadora, y el declive no se detuvo. Para 2019, la producción había caído a 1.600.000 barriles diarios, menos de la mitad del pico de 2004, el nivel más bajo desde los años 70, antes de que Cantarell alcanzara su plena producción. La deuda de Pemex, que se había acumulado durante décadas de extraer más de lo que se reinvertía, llegó a $180.000 millones. Es la deuda más grande de cualquier empresa petrolera estatal en el mundo, en términos de su relación con el tamaño de la economía que la respalda. Para poner ese número en perspectiva, la deuda de Pemex es mayor que el PIB anual de muchos países latinoamericanos. Es una cantidad que no puede pagarse con la producción actual de la empresa,
que requiere o reestructuración o transferencias perpetuas del gobierno federal, o ambas. La reforma energética de 2013, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, fue el intento más ambicioso de romper ese círculo vicioso. Abrió el sector petrolero mexicano a la inversión privada nacional y extranjera por primera vez desde 1938. Creó los mecanismos legales para que empresas como Shell, ExxonMobil, Chevron y decenas más pudieran explorar y producir en territorio mexicano con contratos de participación. Los resultados iniciales fueron prometedores. Las licitaciones atrajeron inversión. Las empresas internacionales llegaron con tecnología y capital que Pemex no podía proveer por sí solo. La producción dejó de caer y comenzó a estabilizarse. Y entonces llegó 2018. Y el gobierno cambió, y la visión sobre el petróleo cambió con él. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con una visión sobre Pemex que era, en muchos aspectos, la de 1938. La empresa petrolera como instrumento de soberanía nacional. La apertura a la inversión privada como amenaza a esa soberanía. El petróleo como recurso que debía estar completamente bajo control del Estado. Las licitaciones se cancelaron. Los contratos con empresas privadas se revisaron con hostilidad. La inversión extranjera que había comenzado a llegar se detuvo o se retiró ante la incertidumbre regulatoria. Y los recursos del gobierno federal que se necesitaban para otras cosas, para salud, para educación, para infraestructura, se canalizaron en proporciones significativas hacia Pemex. No para invertir en nueva producción de forma efectiva, sino para sostener una empresa que sin esas transferencias no podría operar. El patrón de décadas se repetía, con nueva retórica, pero con la misma lógica subyacente. Pemex hoy es una empresa que existe en una tensión que no ha podido resolver en más de 80 años de historia. Es simultáneamente un instrumento de política fiscal del gobierno, una empresa productiva que debe competir técnicamente con las mejores del mundo, un empleador que debe responder a compromisos laborales históricos, un símbolo de soberanía nacional que no puede reformarse sin despertar resistencias políticas profundas, y una carga financiera que pesa sobre las cuentas públicas de una forma que limita lo que México puede hacer en otras áreas. Ninguna de esas funciones es compatible con las otras de forma perfecta, y el intento de cumplirlas todas simultáneamente es lo que ha producido el resultado que tenemos. Los países que más han beneficiado a sus ciudadanos de sus recursos petroleros tienen en común algo que México no ha logrado sostener: la separación clara entre la empresa que produce el petróleo y el gobierno que administra los ingresos. En Noruega, Equinor, la empresa estatal, opera con criterios de eficiencia técnica y comercial. El Fondo de Pensiones Global, donde van los ingresos petroleros, está separado del presupuesto operativo del gobierno y tiene reglas estrictas sobre cuánto puede gastarse cada año. Los ingresos del petróleo no financian el gobierno presente, financian el futuro de las próximas generaciones. En México, el petróleo ha financiado el gobierno presente. Décadas de gobierno presente. Y el resultado es una empresa agotada por la extracción fiscal, un recurso que se está acabando más rápido de lo que se reemplaza, y una deuda que hipoteca los ingresos futuros de la misma forma en que los ingresos presentes fueron hipotecados en el pasado. El costo humano de eso no está en los estados financieros de Pemex, está en los hospitales que no se construyeron, en las escuelas que no se equiparon, en la infraestructura que no se modernizó, en el desarrollo económico que no llegó a las regiones que más lo necesitaban porque el dinero que pudo haberlo financiado fue a sostener una empresa que debería haber financiado esas cosas. Y no al revés. El petróleo mexicano no fue maldición de recursos, en el sentido técnico que los economistas usan para describir países donde el descubrimiento de recursos naturales destruye el desarrollo de otras industrias. México desarrolló muchas otras industrias. Tiene una economía diversificada, que es la 15ª más grande del mundo. Pero el petróleo sí fue una oportunidad mal aprovechada. La oportunidad de hacer lo que Noruega hizo, de usar los ingresos de un recurso no renovable para construir algo que durara más que el recurso.
Un fondo. Una infraestructura. Una base educativa y tecnológica que pudiera sostener el crecimiento cuando el petróleo se agotara. Esa oportunidad no se cerró de golpe. Se cerró gradualmente, decisión por decisión, presupuesto por presupuesto, durante décadas en que el corto plazo siempre ganó al largo plazo. Y eso no es una historia sobre una sola presidencia, o un solo partido, o un solo sindicato, o una sola generación de ejecutivos de Pemex. Es una historia sobre la dificultad estructural de tomar decisiones de largo plazo dentro de sistemas políticos que responden a incentivos de corto plazo. Sobre la distancia que existe entre lo que todos saben que sería correcto hacer y lo que el sistema de incentivos hace que sea racional no hacer. Los ingenieros de Pemex sabían que Cantarell necesitaba inversión antes de que declinara. Los economistas del gobierno sabían que depender del petróleo para financiar el presupuesto era insostenible. Los analistas internacionales lo advertían desde los años 80. Todos lo sabían. Y el patrón continuó porque quienes tenían el poder para cambiarlo enfrentaban costos políticos inmediatos que superaban los beneficios que el cambio produciría en un futuro que ellos ya no gobernarían. Pemex es el espejo más claro que tiene México de sus propias contradicciones, de la distancia entre lo que el país podría ser y lo que sus sistemas de poder han permitido que sea. Ese espejo incomoda, debería incomodar, porque el petróleo que está debajo del Golfo de México no eligió a qué país pertenecer, no eligió bajo qué instituciones operar, no eligió las decisiones que se tomaron sobre su extracción, su comercialización y su distribución. Simplemente estaba ahí, esperando a ver qué harían con él, y lo que hicieron con él es la historia que México todavía está escribiendo. Con resultados que todavía no están determinados completamente, con decisiones que todavía no se han tomado, con una deuda que todavía no se ha pagado, y con la pregunta que no desaparece aunque nadie quiera responderla directamente. ¿Cuánto más va a costar lo que no se hizo a tiempo? Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.